Buen día a todos. En esta vez vamos a aprender los servicios de base de datos relacionados en Azure. Bien, este tema tiene 6 puntos y vamos a pasar a describir. Microsoft Azure proporciona varios servicios para bases de datos relacionales. Puede elegir el sistema de administración de base de datos relacionales que mejor se adapte a sus necesidades y alojar datos relacionales en la nube. Objetivos del aprendizaje. En este módulo aprenderá a identificar de opciones para los servicios de SQL. También aprenderá a identificar opciones para bases de datos de código abierto en Azure. Y también aprenderá aprovisionamiento de un servicio de base de datos en Azure. Bien, no tiene requisitos. Los requisitos serían una comprensión fundamental de los conceptos de datos relacionales y cierta familiaridad con Microsoft Azure y Azure Portal. Bien, vayamos allí. Introducción. Azure admite varios servicios de base de datos, lo que permite ejecutar sistemas de administración de bases de datos relacionales populares como SQL Server, Postgres, SQL y MySQL. En la nube. La mayoría de los servicios de base de datos de Azure están completamente administrados, lo que libera un tiempo valioso que de otro modo dedicaría a administrar la base de datos. El rendimiento del nivel empresarial con alta disponibilidad integrada significa que puede escalar rápidamente y alcanzar la distribución global sin preocuparse por el costoso tiempo de inactividad. Los desarrolladores pueden aprovechar las innovaciones líderes en las industrias, como la seguridad incorporada con monitoreo automático y detección de amenazas, ajuste automático para mejorar rendimiento. Además de todas estas características, tiene disponibilidad garantizada. En este módulo explorará las opciones disponibles para los servicios de bases de datos relacionales en Azure. Objetivos del aprendizaje. En este módulo aprenderán a identificar opciones para los servicios SQL de Azure. También aprenderá a identificar opciones de base de datos de código abierto en Azure. Y también aprenderá el aprovisionamiento de un servicio de base de datos en Azure. Bien, en la siguiente unidad vamos a ver cómo describir los servicios funcionales de Azure. SQL. Muy bien. Describir los servicios y funcionalidades de Azure SQL. Azure SQL es un término colectivo para una familia de servicios de base de datos basados en Microsoft SQL. Server en Azure. Entre los servicios SQL de Azure específicos se incluyen SQL Server en máquinas virtuales o virtual machines. Esta máquina virtual que se ejecuta en Azure con una instalación SQL Server el uso de una máquina virtual convierte esta opción en una solución de infraestructura como servicio. IaaS, que virtualiza la infraestructura de hardware para proceso, almacenamiento y redes en Azure, por lo que es una excelente opción para la migración de levantar y cambiar de las instalaciones locales existentes de SQL Server en la nube. El otro es Azure SQL Managed Instance, instancia administrada de Azure SQL. Es una opción de plataforma como servicio, PaaS, que proporciona una compatibilidad cercana al 100%
con instancias locales de SQL Server, a la vez que se abstrae el hardware y el sistema operativo subyacente. El servicio incluye administración automatizada de actualizaciones de software, copia de seguridad y otras tareas de mantenimiento, lo que reduce la carga administrativa de adquirir una instancia de servidor de base de datos. El otro es Azure SQL Database, o sea, base de datos SQL en Azure. Es un servicio de base de datos PaaS totalmente administrativo y altamente escalable diseñado para la nube. Este servicio incluye las capacidades básicas de nivel de base de datos de SQL Server local y es una buena opción cuando necesita crear una nueva aplicación en la nube. El otro es el Azure SQL Edge, o es un motor SQL optimizado para escenarios de Internet de las cosas IoT que necesita trabajar con datos de series temporales de streaming. Nota, el Azure SQL Edge se incluye en esta lista para que esté completo. Nos centraremos en las otras opciones para escenarios de base de datos relacionales más generales en este módulo. Bien, vamos a ver una comparación de los servicios SQL en Azure. Aquí tenemos una serie de características. El primero es el SQL Server en máquina virtual de Azure. El segundo es la instancia SQL eh, Managed Instance, o sea, es una instancia administrativa de Azure SQL. Y por último tenemos la base de datos SQL de Azure. Bien, el, el servidor es un IaaS porque el IaaS son infraestructura. La instancia administrativa es una plataforma y la base de datos también es una plataforma. Bien, vayamos a ver la compatibilidad con el SQL Server. El primero, que la máquina virtual SQL Server es totalmente compatible con la instancia física y virtualizadas locales. Las aplicaciones y las bases de datos se pueden migrar fácilmente sin cambios. En cambio, la instancia administrativa de Azure SQL, la compatibilidad es cercana al 100% con el SQL Server. La mayoría de las bases de datos locales se pueden migrar con cambios mínimos en el código mediante el servicio Azure Database Migration Service o Azure Database Migration Service. Y por último tenemos la base de datos de SQL Server. Admite la mayoría de las capacidades básicas a nivel de base de datos SQL Server. Es posible que algunas características de las que depende una aplicación local no estén disponibles, es decir, no son compatibles con el SQL Server. Se tiene dificultad. Bien, ahora veamos en la arquitectura. El SQL Server Azure Virtual Machine. Las instancias de SQL Server se instalan en una máquina virtual. Cada instancia puede admitir varias bases de datos. En cambio, el Azure SQL Managed Instance, cada instancia administrada puede admitir varias bases de datos. Además, los grupos de instancia se pueden usar para compartir recursos de manera eficiente entre instancias más pequeñas. Y por último, el Azure SQL Database puede aprovisionar una sola base de datos en un servidor dedicado y administrado, o bien puede usar un grupo elástico para compartir recursos y aprovechar la escalabilidad bajo demanda. Bien, veamos la disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad, sí están todos al 99%.
Veamos en cuestión de la administración. El SQL Server en máquina virtual debe administrar todos los aspectos de servidor, incluidas las actualizaciones del sistema operativo y SQL Server, la configuración, las copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento. En cambio, en la plataforma Azure SQL Managed Instance, las actualizaciones, copias de seguridad y recuperación totalmente automatizadas. También en lo que respecta al Azure SQL Database, también las actualizaciones, copias de seguridad y recuperación es totalmente automatizado. Ahora veamos en los casos de uso. En SQL Server Machine Virtual, en Machine Virtual use esta opción cuando necesita migrar o extender una solución de SQL Server local y conservar el control total sobre todos los aspectos de la configuración de servidor y la base de datos. En cambio, en Azure SQL Managed Instance, plataforma, usa esta opción para la mayoría de los escenarios de migración en la nube, especialmente cuando necesite cambios mínimos en las aplicaciones existentes. En cambio, en el Azure SQL Database, que también plataforma, utilice esta opción para nuevas soluciones en la nube o para migrar aplicaciones que tengan dependencias mínimas de nivel de instancia. Bien, ahora veamos el SQL Server en máquina virtual Azure. El SQL Server en máquina virtual permite usar versiones completas de SQL Server en la nube sin tener que administrar ningún hardware local. Este es un ejemplo de enfoque IaaS, o sea, infraestructura. El SQL Server se ejecuta en una máquina virtual de Azure. Replica eficazmente la base de datos que se ejecuta en hardware local real. La migración de sistemas que se ejecuta localmente en una máquina virtual de Azure no es diferente de mover las bases de datos de un servicio local u otro. Ahora, este enfoque es adecuado para migraciones y aplicaciones que requieren acceso a características del sistema operativo que podrían no ser compatibles en el nivel de plataforma. PaaS. Las máquinas virtuales SQL están listas para levantar y cambiar las aplicaciones existentes que requieren una migración rápida a la nube con cambios mínimos. También puede usar SQL Server en la máquina virtual de Azure para extender las aplicaciones locales existentes en la nube en implementaciones híbridas. Nota. La implementación híbrida es un sistema en la que parte de la operación se ejecuta localmente y parte en la nube. La base de datos puede formar parte de un sistema más grande que se ejecuta localmente, aunque los elementos de la base de datos pueden hospedarse en la nube. Puede usar SQL Server en máquina virtual para desarrollar y probar aplicaciones tradicionales de SQL Server con una máquina virtual. Tiene todos los derechos administrativos sobre DBMS y el sistema operativo. Es una opción perfecta cuando una organización ya tiene recursos de TI disponibles para mantener las máquinas virtuales. Estas capacidades permiten, punto uno, cree escenarios rápidos de desarrollo y pruebe cuando uno desee comprar hardware de SQL Server local que no sea de producción. Otro punto, prepárese para las aplicaciones existentes que requieren una migración rápida a la nube con cambios mínimos o sin cambios. Y el último punto es que escale verticalmente la plataforma en la que se ejecuta SQL Server, asignando más memoria, potencia de CPU o espacio de disco duro en la máquina virtual.
puede cambiar rápidamente el tamaño de una máquina virtual en Azure sin necesidad de reinstalar el software que se ejecuta en ella. Los beneficios empresariales. La ejecución de SQL Server en máquinas virtuales permite satisfacer necesidades empresariales únicas y diversas a través de una combinación de implementación locales y hospedadas en la nube, mientras usa el mismo conjunto de productos de servidor, herramientas de desarrollo y experiencias en estos entornos. No siempre es fácil para las empresas cambiar su DBMS a un servicio totalmente administrado. Puede hacer requisitos específicos que deben cumplirse para migrar a un servicio administrativo que requiere realizar cambios en la base de datos y las aplicaciones que lo usan. Por este motivo, el uso de máquina virtual puede ofrecer una solución, pero su uso no elimina la necesidad de administrar en la base de datos Management SQL, el DBMS, con el mismo cuidado que con lo que haría en el entorno local. Bien, ahora veamos la instancia administrada de Azure SQL Database. Bien, la instancia administrada de SQL, de Azure SQL, ejecuta de forma eficaz una instancia totalmente controlable de SQL Server en la nube. Puede instalar varias bases de datos en la misma instancia. Tiene control total sobre esta instancia, al igual que lo haría para un servidor local. SQL Manager Instance automatiza las copias de seguridad, la aplicación de revisión de software, la supervisión de bases de datos y otras tareas generales. Pero usted tiene control total sobre la seguridad y la asignación de recursos para sus bases de datos. Puede encontrar información detallada en qué es Azure SQL Managed Instance. Bien, las instancias administradas dependen de otros servicios de Azure, como Azure Storage para copias de seguridad, Azure Event Hubs para telemetría y Azure Active Directory para autenticación. Azure Key Vault para cifrado de datos transparentes, TDE, y un par de servicios de plataforma de Azure que proporcionan características de seguridad y compatibilidad. Las instancias administrativas realizan conexiones con estos servicios. Todas las comunicaciones están cifradas y firmadas mediante certificados. Para comprobar la fiabilidad de las partes que se comunican, las instancias administrativas verifican constantemente estos certificados a través de listas de revocación de certificado. Si se revocan los certificados, la instancia administrada cierra las conexiones para proteger los datos. Bien, veamos los casos de uso. Considere Azure SQL Managed Instance si desea elevar y cambiar una instancia de SQL Server local y todas sus bases de datos a la nube, sin incurrir en la sobrecarga de administración de ejecutar SQL Server en una máquina virtual. Am, la palabrita elevar y cambiar se usa en inglés. Beneficios. Ujú, ujú, ujú. Correcto. Azure SQL Managed Instance proporciona características que no están disponibles en la base de datos SQL de Azure que describen a continuación. Si el sistema utiliza características como servidores vinculados, service brokers o un sistema de procesamiento de mensajes que se puede utilizar para distribuir el trabajo entre servidores, es el service broker, o correo electrónico de base de datos que permite a la base de datos enviar mensajes de correo electrónico a los usuarios, eso es
eh, correo electrónico de base de datos o también debe utilizar la instancia administrada para comprobar la compatibilidad con un sistema local existente. Puede instalar el asistente para migración de datos DMA. Esta herramienta analiza las bases de datos en SQL Server e informa de cualquier problema que pueda bloquear la migración en una instancia administrativa. Beneficios empresariales. Bien, Azure SQL Manager instancia permite a un administrador de sistema dedicar menos tiempo a las tareas administrativas porque el servicio para realizar automáticamente o simplifica enormemente esas tareas. Las tareas automatizadas incluyen la instalación y aplicación de parches de software del sistema operativo y del sistema de administración de bases de datos. El cambio de tamaño y la configuración de instancias dinámicas, las copias de seguridad, la replicación de bases de datos, incluidas las bases de datos del sistema, la configuración de alta disponibilidad y la configuración de flujos de datos de supervisión de estado y rendimiento. Esos son los beneficios empresariales. También el beneficio Azure SQL Managed Instance tiene una compatibilidad cercana al 100% con el SQL Server Enterprise Edition y se ejecuta localmente. Azure SQL Managed Instance admite inicios de sesión de motor de base de datos de SQL Server e inicios de sesión integrados con Azure Active Directory AD. Los inicios de sesión del motor de base de datos de SQL Server incluyen un nombre de usuario y una contraseña. Debe introducir sus credenciales cada vez que se conecte al servidor. Los inicios de sesión de Azure AD usan las credenciales asociadas al inicio de sesión actual del equipo y no es necesario proporcionarlas cada vez que se conecta al servidor. Ahora veamos la base de datos SQL de Azure. Azure SQL Database es una oferta de PaaS, o sea, de plataforma de Microsoft. Crear un servidor de base de datos administrado en la nube. A continuación, implementar las bases de datos en este servidor. Nota: un servidor de base de datos SQL Server es una construcción lógica que actúa como punto administrativo central para varias bases de datos únicas o agrupadas. Inicios de sesión, reglas de firewall, reglas de auditoría, directivas de detección de amenazas y grupos de conmutación por error. Azure SQL está disponible como base de datos única o grupo elástico. Base de datos única o single database. Esta opción permite configurar y ejecutar rápidamente una única base de datos en SQL Server. Puede crear y ejecutar un servidor de base de datos en la nube y acceder a la base de datos a través de este servidor. Microsoft administra el servidor, por lo que todo lo que tiene que hacer es configurar la base de datos, crear sus tablas y rellenarla con sus datos. Puede escalar la base de datos si necesita más espacio de almacenamiento, memoria o potencia de procesamiento. De forma predeterminada, los recursos se asignan previamente y se le cobra por hora por los recursos que ha solicitado. También puede especificar una configuración sin servidor. En esta configuración, Microsoft crea su propio servidor que puede ser compartido por bases de datos pertenecientes a otros suscriptores de Azure. Microsoft garantiza la privacidad de la base de datos. La base de datos se escala automáticamente y los recursos se asignan o designan según sea necesario. Ahora veamos el grupo elástico o Elastic Pool. Elastic Pool. Esta opción es similar a la base de datos única, excepto que
Es decir, es similar al single database, excepto que de forma predeterminada varias bases de datos pueden compartir los mismos recursos como memoria, espacio de almacenamiento y datos y potencia de procesamiento a través de la tenencia múltiple. Los recursos se denominan grupo o group. El grupo se crea y solo las bases de datos pueden utilizarlo. Ujú. Este modelo es útil. Se tiene base de datos con requisitos de recursos que varían con el tiempo y puede ayudarle a reducir costos. Por ejemplo, si su base de datos de nómina puede requerir mucha potencia de CPU, al final de cada mes, a medida que maneje el procesamiento de nóminas, pero en otras ocasiones la base de datos puede volverse mucho menos activa. Es posible que tenga otra base de datos que se use para ejecutar informes. Esta base de datos puede activarse durante varios días y mediados de mes a medida que se generan informes de gestión, pero con una carga más ligera en otras ocasiones. Elastic Pool le permite usar los recursos disponibles en el grupo y a continuación liberar los recursos una vez que se haya completado el procesamiento. Veamos casos de uso. SQL, la base de datos SQL de Azure le ofrece la mejor opción de bajo costo con una administración mínima. No es totalmente compatible con las instancias locales de SQL Server. A menudo se usa un nuevo proyecto en la nube donde el diseño de la aplicación puede acomodar cualquier cambio requerido en sus aplicaciones. Nota, puede usar el asistente para migración de datos para detectar problemas de compatibilidad con las bases de datos, que puede afectar a la funcionalidad de la base de datos en base de datos SQL de Azure. Pero para obtener más información, vea información general sobre Data Migration Assistant. Azure SQL Databases se usa a menudo para aplicaciones modernas en la nube que necesitan usar las últimas características estables de SQL Server, aplicaciones que requieren alta disponibilidad o también sistemas con una carga variable que necesita que el servidor de base de datos se escale hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Eso sería scale up and down quickly. Beneficios empresariales. Base de datos SQL de Azure actualiza y revisa automáticamente el software de SQL Server para garantizar que siempre esté ejecutando la versión más reciente y segura del servicio. Las características de escalabilidad de base de datos SQL de Azure garantizan que pueda aumentar los recursos disponibles para almacenar y procesar datos sin tener que realizar una costosa actualización manual. El servicio proporciona garantías de alta disponibilidad para asegurar que sus bases de datos estén disponibles en menos de 99.995% de tiempo. Base de datos SQL de Azure admite la restauración de un momento dado, lo que permite recuperar una base de datos al estado en el que se encontraba en cualquier momento de pasado. Las bases de datos se pueden repetir en diferentes regiones para proporcionar más resistencia y recuperación ante desastres. También la protección avanzada contra amenazas proporciona capacidades de seguridad avanzada como evaluaciones de vulnerabilidad para ayudar a detectar y corregir posibles problemas de seguridad con las bases de datos. La protección contra amenazas también detecta actividades anómalas que indican
intentos inusuales y potenciales dañinos de acceder o explotar la base de datos. También supervisa continuamente su base de datos en busca de actividades sospechosas y proporciona alertas de seguridad inmediatas sobre posibles vulnerabilidades, ataques de inyección SQL y patrones anómalos de acceso a la base de datos. Las alertas de detección de amenazas proporcionan detalles de la actividad sospechosa y recomienda medidas sobre cómo investigar y mitigar la amenaza. La auditoría realiza un seguimiento de los eventos de la base de datos y los escribe en un registro de auditoría de la cuenta de almacenamiento de Azure. La auditoría puede ayudarle a mantener el cumplimiento normativo, comprender la actividad de la base de datos y obtener información sobre discrepancias, anomalías que podrían indicar problemas empresariales o sospechosas de infracción de seguridad. Bien, la base de datos SQL ayuda a proteger los datos al proporcionar cifrado que protege datos almacenados en la base de datos en reposo y mientras se transfiere a través de la red en movimiento. Bien, acabamos de ver todos estos puntos que son los servicios funcionalidades de Azure SQL. En la siguiente unidad vamos a ver describir los servicios de Azure para bases de datos de código abierto. Bien, pasamos a describir los servicios de Azure para bases de datos de código abierto u open source. Además de los servicios SQL de Azure, los servicios de datos de Azure están disponibles para otros sistemas de base de datos relacionales populares como MySQL, MariaDB y PostgreSQL. El motivo principal de estos servicios es permitir que las organizaciones que lo usan en aplicaciones locales se muevan a Azure rápidamente sin realizar cambios significativos en sus aplicaciones. ¿Qué son MySQL, MariaDB y PostgreSQL? MySQL, MariaDB y PostgreSQL son sistemas de gestión de base de datos relacionales que se adaptan a diferentes especializaciones. MySQL comenzó su vida como un sistema de gestión de base de datos de código abierto, fácil de usar. Es una base de datos relacionada de código abierto, líder para aplicaciones de pila, Linux, Apache, MySQL y PHP. LAMP. Bien, está disponible en varias ediciones, comunidad, estándar y empresa. La edición Community está disponible de forma gratuita e históricamente ha sido popular como un sistema de gestión de bases de datos para aplicaciones web que se ejecuta bajo Linux. Las versiones también están disponibles para Windows. La edición estándar ofrece un mayor rendimiento y utiliza una tecnología diferente para almacenar datos. Enterprise Edition proporciona un conjunto completo de herramientas y características, incluida la seguridad, disponibilidad y escalabilidad mejorada. La edición estándar y Enterprise son las versiones más utilizadas por las organizaciones comerciales, aunque estas versiones de software no son gratuitas. MariaDB es un sistema de gestión de base de datos creado por los desarrolladores originales de MySQL. Desde entonces, el motor de base de datos se ha reescrito y optimizado para mejorar el rendimiento Maria. MariaDB ofrece compatibilidad con Oracle Database, otro popular sistema de gestión de bases de datos comerciales. Una característica notable de MariaDB es su soporte incorporado para datos temporales. Una tabla puede contener varias versiones de datos, lo que permite a una aplicación consultar los datos tal como aparecieron en algún
momento del pasado. Ahora, PostgreSQL es una base de datos híbrida que obtiene relacionales de objetos relacionales. Puede almacenar datos en tablas relacionales, pero una base de datos PostgreSQL también le permite almacenar tipos de datos personalizados con sus propias propiedades no relacionales. El sistema de gestión de base de datos es extensible. Puede agregar módulos de código de base de datos que pueden ser ejecutados por consultas. Otra característica clave es la capacidad de almacenar y manipular datos geométricos como líneas, círculos y polígonos. PostgreSQL tiene su propio lenguaje de consulta llamado PGSQL. Este lenguaje es una variante del lenguaje de consultas relacionadas estándar SQL, con características que permite escribir procesamientos almacenados que ejecutan dentro de la base de datos. Bien, ahora vamos a ver el Azure Database for MySQL. Bien, Azure Database for MySQL es una implementación PaaS, o sea, plataforma de MySQL en la nube de Azure, basada en MySQL Community Edition. El servicio Azure Database por MySQL incluye alta disponibilidad sin costo adicional y escalabilidad según sea necesario. Solo pagas por lo que usas. Se proporcionan copias de seguridad automática con restauración puntual. Los servicios proporcionan seguridad de conexión para aplicar reglas de firewall y opcionalmente requiere conexiones SSL. Muchos parámetros de servidor permiten configurar las opciones del servidor, como los modos de bloqueo, el número máximo de conexiones y los tiempos de espera. Azure Database for MySQL proporciona un sistema de base de datos global que se escala verticalmente a bases de datos grandes sin necesidad de administrar hardware, componentes de red, servidores virtuales, revisiones de software y otros componentes subyacentes. Algunas operaciones no están disponibles con Azure Database for MySQL. Estas funciones se refieren principalmente a la seguridad y administración. Azure administra estos aspectos de propio servidor de base de datos. Ventajas de Azure Database for MySQL. Obtendrá las siguientes características con Azure Database for MySQL. Punto 1. Funciones de alta disponibilidad integradas, rendimientos predecibles. Otro punto, escala fácil que responde rápidamente a la demanda. Otro punto, proteja los datos tanto en reposo como en movimiento. Otro punto, copia de seguridad automáticas y restauración puntual en los últimos 35 días. Otro punto, seguridad a nivel empresarial y cumplimiento de la legislación. El sistema utiliza precios de pago para uso para que solo pague por lo que usa. Azure Database for MySQL Server proporciona funcionalidad de supervisión para agregar alertas y ver métricas y registros. Bien, eso es acerca de Database for MySQL. Ahora vamos a ver Azure Database for MariaDB. Azure Database for MariaDB es una implementación del sistema de administración de bases de datos MariaDB adaptado para ejecutarse en Azure. Se basa en MariaDB Community Edition. Azure administra y controla completamente la base de datos. Una vez que haya aprovisionado el servicio y transferido sus datos, el sistema casi no requiere administración adicional. Ventajas de Azure Database for MariaDB. Azure Database for MariaDB ofrece
Alta disponibilidad incorporada sin costo adicional. Otro punto, rendimiento predecible, utilizando precios inclusivos de pago por uso. También escalar según sea necesario en cuestión de segundos. También protección segura de datos confidenciales en reposo y en movimiento. También copias de seguridad automáticas y restauración puntual durante un máximo de 35 días. También seguridad y cumplimiento de nivel empresarial. Bien, eso es con lo que respecta Database Azure for MariaDB. Ahora veamos el Azure Database for PostgreSQL. Si prefiere PostgreSQL, puede elegir Azure Database for PostgreSQL para ejecutar una implementación PaaS de PostgreSQL. PaaS de plataforma en la nube de Azure. Este servicio proporciona la misma disponibilidad, rendimiento, escalado, seguridad y beneficios administrativos que el servicio MySQL. Algunas características de la base de datos Postgres locales no están disponibles en Azure Database por PostgreSQL. Estas características se refieren principalmente a las extensiones de los usuarios. Pueden agregar a una base de datos para realizar tareas especializadas como escribir procedimientos almacenados en varios lenguajes de programación distintos de Postgres que está disponible e interactuar directamente con el sistema operativo. Se admite un conjunto básico de las extensiones utilizadas con mayor frecuencia y la lista de extensiones disponibles se revisa continuamente. Azure Database for Postgres Flexible Server. La opción de implementación de servidor flexible para PostgreSQL es un servicio de base de datos totalmente administrado. Proporciona un alto nivel de control y personalización de configuración del servidor y proporciona controles de optimización de costos. Bien, ahora veamos las ventajas de Azure Database for PostgreSQL. Azure Database for PostgreSQL es un servicio de alta disponibilidad. Contiene mecanismos integrados de detección de fallos y conmutación por error. Los usuarios de PostgreSQL estarán familiarizados con la herramienta pgadmin, o sea, de PostgreSadmin, que puede utilizar para administrar y supervisar una base de datos PostgreSQL. Puede seguir usando esta herramienta para conectarse a Azure Database for PostgreSQL. Sin embargo, algunas funciones centradas en el servidor, como realizar copias de seguridad y restauración de servidor, no está disponible porque Microsoft administra y mantiene el servidor. Azure Database for PostgreSQL registra información sobre las consultas ejecutadas en las bases de datos de servidor y las guarda en una base de datos denominado Azure SIS. Azure SIS. Consulte la vista Query Store.qsview para ver para ver esta información y úsela para supervisar las consultas que ejecutan los usuarios. Esta información puede resultar invaluable si necesita ajustar las consultas realizadas por sus aplicaciones. Bien, con esto hemos terminado los servicios de Azure para databases de open source. Hemos descrito estos servicios. Bien, ahora en la siguiente unidad vamos a ver la exploración de los servicios de base de datos relacionales de Azure. Bien, ahora vamos a explorar los servicios de base de datos relacionales en Azure. Vayamos con base de datos SQL de Azure. Eh,
Ahora es su oportunidad de explorar los servicios de base de datos relacionados en Azure. Para completar este laboratorio necesitará una suscripción de Azure en la que tenga acceso administrativo. Inicie el ejercicio y siga las instrucciones para explorar base de datos SQL de Azure. Empezar exercise. Bien, dice, explore la base de datos SQL de Azure. Este ejercicio aprovisionará un recurso de base de datos SQL para Azure en su suscripción Azure. Y a continuación usará SQL para consultar las tablas de una base de datos relacional. Este laboratorio tardará aproximadamente 15 minutos en completar. Antes de empezar, necesitará una suscripción de Azure en la que tenga acceso a nivel administrativo. Aprovisionamiento de un recurso de base de datos SQL. En Azure Portal seleccione crear un recurso en la esquina superior izquierda y busque Azure SQL. A continuación, en la página SQL de Azure resultante, seleccione crear. 2. Revise la opción de SQL Server de Azure disponible y a continuación, en el icono base de datos SQL, asegúrese de que está seleccionada la opción base de datos única y seleccione crear. Bien, aquí vemos la imagen. How to do plan to use the service. Single database. Acá tenemos el SQL, tenemos el SQL Manager y el SQL Virtual Machine. Bien. 3. Escriba los siguientes valores de la tabla de la página crear base de datos SQL y deje todas las demás propiedades con su valor predeterminado. Suscripción. Seleccione su suscripción de Azure. Grupo de recurso. Cree un nuevo grupo de recurso con el nombre que desee. Nombre de base de datos. Adventure Work. Servidor. Seleccione crear nuevo y cree un nuevo servidor con un nombre único en cualquier ubicación disponible. Use la autenticación SQL y especifique su nombre como inicio de sesión de administración del servidor y una contraseña adecuadamente compleja. Recuerde, la contraseña la necesitará más tarde. ¿Desea usar SQL Elastic Pool? No. De entorno de carga de trabajo, desarrollo. Cómputo más almacenamiento, dejar sin cambios. Redundancia de almacenamiento de copia de seguridad. Almacenamiento de copia de seguridad con redundancia local. En la página Crear base de datos SQL, seleccione el siguiente de red y en la página de redes, en la sección Conectividad de redes, seleccione Extremo Público. A continuación, seleccione Sí para ambas opciones en la sección Reglas de Firewall. Para permitir el acceso del servidor de base de datos desde los servicios de Azure y la dirección IP del cliente actual. 5. Seleccione siguiente de seguridad y establezca la opción habilitar Microsoft Defender para SQL en ahora no. 6. Seleccione siguiente configuración adicional y en la pestaña configuración adicional establezca la opción usar datos existentes en ejemplo. Esto creará una base de datos de ejemplo que podrá explotar más adelante. 7. Revisar más crear a continuación. Seleccione seleccione crear para crear la base de datos SQL de Azure. Espere a que se complete la
implementación, luego vaya al recurso que se implementó y debería verse así. AdventureWorks, llamar SQL AdventureWorks. Bien, aquí tenemos creado el SQL Server Database. Bien, 9. En el panel del lado izquierdo de la página seleccione editor de consultas, vista previa y a continuación inicie sesión con el inicio de sesión y la contraseña de administrador que especificó para el servidor. Si aparece un mensaje de error que indica que la dirección IP del cliente no está permitida, selecciona vínculo permitir IP. Al final del mensaje para permitir el acceso e intente iniciar sesión de nuevo. Anteriormente agregó la dirección IP de cliente en su propio equipo a las reglas de firewall, pero el editor de consultas puede conectarse desde una dirección diferente según la configuración de red. El editor de consultas tiene este aspecto. Ahí está Query Editor Preview. Tablas, vistas y Story Procedures. Ajá. Expanda la carpeta tablas para ver las tablas de la base de datos. En el panel Consulta 1, escriba el siguiente código SQL. SQL select from salesTP.product. Selecciona ejecutar y encima de la consulta para ejecutarla y ver los resultados que deben incluir todas las columnas de todas las filas de la tabla Select Products como se muestra aquí. Bien, al poner Select Sales Product se ve todas las tablas aquí en el Query Editor y se ve los resultados. Bien. 13. Reemplace la instrucción Select con el código siguiente y a continuación seleccione Ejecutar. Para ejecutar la nueva columna y revisar los resultados que incluyen solo las columnas Product Name, List Price, Product Category ID. Entonces este es el código, selecciona esto, el nombre, el List Price, Product Categoría de Sales LT Product. Bien, ahora pruebe la siguiente consulta que utiliza un join para obtener el nombre de categoría de la tabla Sales LT Products Category. Bien, este es el código. Dice, selecciona P producto, P nombre como de product name, como producto name y C.name as categoría y P.lista precio from sales producto as P unido join a sales product categoría a C sobre el producto categoría ID es igual a producto categoría ID. Bien, cierre el panel de editor de consultas descartando las ediciones. Sugerencias, se ha terminado de explorar base de datos de SQL de Azure, puede eliminar el grupo de recursos que creó en este ejercicio. Bien, de esa manera hemos visto base de datos de SQL de Azure que nos ha arrojado estas tablitas, estas imágenes. Acá tenemos el AdventureWorks Database. Acá tenemos el query para escribir las consultas. Acá tenemos primer comando, seleccionar las ventas, productos. Y ahí nos sale el producto, el nombre y el ID.
Y al final, pues hicimos este laboratorio. Bien, eso fue el ejercicio. También se puede hacer en Postgres. Vamos a ver en Postgres. Vamos a empezar el ejercicio, pero primero vamos a dar esto. Empezamos el ejercicio. Ahora lo ponemos en español para seguirlo. Dice así. Explore Azure Database for Postgres. En este ejercicio aprovisionará un recurso de Azure Database for PostgreSQL en su suscripción de Azure. Este laboratorio tardará aproximadamente 5 minutos en completarse. Antes de empezar, necesitará una suscripción de Azure en la que tenga acceso a nivel administrativo. Aprovisionamiento de un recurso de Azure Database for PostgreSQL. Este ejercicio aprovisionará un recurso Azure de Database for PostgreSQL. En Azure Portal seleccione Crear un nuevo recurso en la esquina superior izquierda y busque Azure Database for PostgreSQL. A continuación, en la página de resultante de Azure Database for PostgreSQL, seleccione Crear. Revise la opción de Azure Database for Postgres que está disponible y a continuación en el icono de Azure Database for PostgreSQL. Seleccione servidor flexible recomendado y a continuación escribe crear. Bien, aquí está el Azure Database for Postgres. Selecciona tipo de fuente flexible y crear. Bien, acá tiene algunas características de flexible server. Dice la mejor y menor release, zona resiliente, cliente 1 hora, mejor costo de optimización. Bien, continuamos. 3. Los siguientes valores de la página crear base de datos SQL. Aquí están los 6, 9, 11 puntos. Dice suscripción. Ahí se pone seleccione su suscripción de Azure en grupo de recurso. Crea un nuevo grupo de recurso con el nombre que desee. El nombre del servidor, escribe su nombre único. En región, seleccione una región que está cerca de usted. En versión de Postgres, deja sin cambio. En tipo de cargo de trabajo, seleccione desarrollo. En cómputo más almacenamiento, deja sin cambios. En zona de disponibilidad, deja sin cambios. Habilita alta disponibilidad, deja sin cambios. Nombre de usuario de administrador, su nombre. Contraseña, confirma la contraseña, una contraseña adecuadamente compleja. Luego seleccione siguiente en redes. Bien, las 5, las reglas de firewall. Seleccione más agregar dirección IP de cliente actual. Seleccione revisar más crear y a continuación seleccione crear para crear la base de datos Azure PostgreSQL. Espera a que complete la implementación, luego vaya al recurso que se implementó que debería verse así. Bien, aquí ya está implementado el Data Fundamental Server en Azure Database for PostgreSQL. Bien. 8. Revise las opciones para administrar el recurso de Azure Database for PostgreSQL. Sugerencias. Si ha terminado de explorar Azure Database for PostgreSQL, puede eliminar el grupo de recursos que creó en este ejercicio, porque si no se va a acumular su costo. Bien, hemos visto también el PostgreSQL. Ahora también vamos a ver el Azure Database for MySQL. Por MySQL. Bien, ahora es tu oportunidad de explorar los servicios de database de datos relacionales en Azure. Nota, para completar este laboratorio necesitará una suscripción de Azure que tenga acceso administrativo. Inicie la sesión y sigue las instrucciones para explorar Azure Database for MySQL.
Correcto. Explore Azure Database for MySQL. En este ejercicio aprovisionará un recurso de Azure Database por MySQL en su suscripción de Azure. Antes de empezar, necesita una suscripción de Azure que tenga acceso a nivel administrativo. Aprovisionamiento de un recurso de Azure Database for MySQL. En este ejercicio aprovisionará un recurso de Azure Database for MySQL. En Azure Portal, seleccione crear un recurso en la esquina superior izquierda y busque Azure Database for MySQL. A continuación, en la página resultante de Azure Database for MySQL, seleccione crear. Revise las opciones de Azure Database for MySQL que estarán disponibles a continuación. En tipo de recursos, seleccione servidor flexible y seleccione crear. Bien, ahí está seleccionando MySQL Database Azure. Se pone en Flexible Server Recommended Create. Muy bien. 3. Escriba los siguientes valores de la página Crear base de datos SQL. Acá los puntos para llenar son suscripción. Seleccione su suscripción en grupo de recursos. Cree un nuevo grupo de recursos con el nombre que desee. En nombre de servidor, escriba su nombre de servidor. En región, cualquier ubicación disponible cerca de usted. En versión de MySQL deja sin cambios. En tipo de carga de trabajo para proyecto de desarrollo o pasatiempos. Cómputo más almacenamiento deja sin cambio. Zona de disponibilidad deja sin cambio. Habilidad alta disponibilidad deja sin cambio. Nombre de usuario administrador, pon su nombre. Contraseña de confirmación de contraseña. Una contraseña adecuada y compleja. 4. Siguiente, redes. En la regla de Firewall, seleccione agregar dirección IP de cliente actual. Seleccione revisar más crear y a continuación seleccione crear. Para crear la base de datos MySQL de Azure. Espere a que se complete la implementación, luego vaya al recurso que se implementó, que debería verse así. Ahí está, Gmax MySQL. Se ha implementado este base de datos de MySQL. Bien, revise las opciones para administrar el recurso de Azure Database for MySQL. Gerencia. Si ha terminado de explorar bases de datos de Azure para Microsoft, para MySQL, puede eliminar el grupo de recursos que creó en este ejercicio. Muy bien, hemos visto cómo crear una instancia de base de datos en Azure. Ahora vamos a ver la comprobación de conocimientos y ver si podemos hacer unos buenos puntos. Vamos a ponerlos en inglés y vamos a hacer el examen. ¿Cuál desarrollo de opción ofrece la mejor compatibilidad cuando migras de un SQL Server On-Premises Solution? Azure Database SQL, Azure Database Elastic Pool, Azure SQL Manager. Pues me parece, a ver, Azure Database Elastic Pool. Me parece que es esto. Bien, ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdad acerca de Azure SQL Database? Most database maintenance tags are automática. Es automático, ¿ya? Tú puedes cambiar SQL Server de licencia.
Esto puede solo soportar un database. Falso. Puedes cambiar el servidor de licencia. Ujú. Más, mejor database, mantenimiento de tareas son automáticas. Bueno, automáticas, creo que no, creo que es esta. ¿Cuál database de servicio es la simple opción para migración a LAMP Application to Azure? Simple es opción de migración. Azure SQL Managed Instance, Azure Database for MySQL, for Progress, for Migration a LAMP. Ah, ya. LAMP creo que está relacionado con MySQL. Bien, vamos a probar. Oh, no, fallé. Una. Bien. Por ejemplo, he fallado esta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Era correcto que el mayor database son automatizadas. Son automatizadas. A ver, vayamos aquí. Ujú. Bien, ahora veamos el resumen. Summary. Vamos a ponerlo al español. Resumen, Azure admite una gama de servicios de base de datos que puede usar para admitir nuevas aplicaciones en la nube o migrar aplicaciones existentes a la nube. En este módulo aprendió a identificación de opciones para los servicios de SQL Azure, identificación de opciones para bases de datos de código abierto en Azure y aprovisionamiento de un servicio de base de datos en Azure. Bien, los próximos pasos. Ahora que he aprendido acerca de los servicios de base de datos relacionales en Azure, considere la posibilidad de obtener más información sobre las cargas de trabajo relacionadas con los datos en Azure mediante la obtención de una certificación en Azure Data Fundamentals. Correcto, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente tema.